Como sabéis, este espacio, lo que hacemos aquí, ¿no? Estos Death Cafés, son una dinámica en la que, bueno, resonó mucho conmigo el día que lo conocí y por eso me ha gustado traerlo a este punto, ¿no? A Instagram para poder pues llegar a más personas y naturalizar sobre todo el hablar de la muerte, de la vida y de todo. Porque eso es un Death Café, al final es un espacio de confianza, de amigos. Yo sigo aquí con mi té, como todos los domingos que hemos venido haciendo, para compartir este tema y para, bueno, pues para ver qué va saliendo. O sea, al final ya os digo, yo sí que tengo aquí pues preguntas y comentarios que me habéis ido mandando y que sí que me gustaría que abordásemos, pero vamos, cualquier comentario, cualquier pregunta que os vaya surgiendo, ya sabéis que esto es mucho más chulo desde mi punto de vista si lo hacemos entre todos que yo aquí hablando a una cámara de un teléfono, ¿vale? Aunque sé que llega a más gente, pero bueno, es verdad que esa parte de interacción se agradece. Hola amiguito, ¿cómo estás? Así que hilando un poco el tema del duelo y los niños, sí que me gustaría recordar un poco lo que estuvimos hablando en el directo anterior, que estuvimos hablando más del tema de la muerte en general, ¿no? Con todos, bueno, relacionado con la infancia y la forma en la que se debería, entre comillas, en la que desde mi punto de vista sería ideal abordarlo, ¿no? He rescatado como unas pildoritas que nos van a estar acompañando a lo largo del directo de hoy, ¿vale? Que son para este abordaje honesto, que lo he llamado así porque como que me resuena mucho llamarlo así. El abordaje honesto de la muerte en los niños y de los procesos de duelo en los niños se podría resumir como decíamos el otro día, el uso de determinadas metáforas, de cuentos, de recursos con distintos personajes, donde ellos quizás se puedan llegar a sentir identificados, pero siempre con el matiz de intentar aterrizarlas todo lo posible. O sea, recordemos que está muy bien todo ese lenguaje metafórico para que ellos tengan un primer punto de comprensión de lo que es la muerte, de lo que pasa cuando te mueres, etcétera, pero a su vez es importante que no se nos queden las nubes, para que los niños no idealicen ese punto sobre todo de esperanza de que un cuerpo físico que ellos han estado viendo, pues ya lo van a volver a ver cuando no es así, ¿vale? Por eso me ha gustado llamarlo abordaje honesto, porque al final lo que hacemos es contar las cosas como son y como las vivimos. El segundo punto que he rescatado del directo anterior es el permiso de expresión. Recordemos que es importantísimo concederles a los niños el permiso para expresarse. Y no digo permiso en el sentido de decirle al niño directamente tienes permiso para expresar tus emociones o lo que sientas, que puede ser también, sino el hecho de crear esos espacios donde los niños se puedan expresar. Y muchas veces la forma de crear esos espacios para concederles ese permiso es permitiéndonos a nosotros compartir nuestra expresión emocional con ellos, porque así ellos dan, por supuesto que ellos también tienen el permiso de hacerlo, ¿no? Y el tercer punto es el punto de involucrarles en el proceso. Esto, ya sabéis, yo lo comenté el otro día, que para mí es absolutamente esencial. Involucrarles en el proceso no significa siempre el hecho de llevarles a todo, de que vayan al tanatorio, que vayan a un funeral o que vayan incluso a un hospital en los últimos días de vida, sino involucrarles en el sentido de que sean ellos quien tomen la responsabilidad de esa decisión, independientemente de la edad que tengan. Vamos a valorar, vamos a abrirles la posibilidad de que elijan, aunque sean desde nuestro punto de vista muy pequeños para ello, pero vamos a darle esa opción, vamos a reconocerles su lugar también, en la familia, en el entorno, donde sea. Vamos a preguntarles y vamos a abordarlo desde ahí. Esto, como os decía, va a ser la base de todo el recorrido que vamos a estar viendo hoy. El directo de hoy está más enfocado a ver cómo lo abordamos en función de cada grupo de edad. ¿Vale? Sí que es verdad que, además los que me conocéis, y esto lo repito siempre, a mí no me encanta generalizar y decir, pues de 0 a 2 años esto y esto. Pero es verdad que hay determinado tipo de comportamientos y determinado tipo de actuaciones que son, digamos, mayoritarias. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre vamos a ver el entorno de cada niño en su conjunto, independientemente de la edad que tengan. ¿Vale? Al final la distinción de edades se hace sobre todo por temas cognitivos.
O sea, es decir, puede ser que un niño con 2 años tenga un desarrollo cognitivo más avanzado que uno de 4. Bueno, 4 a lo mejor no, pero de 3 sí. ¿Vale? Entonces, a eso es a lo que nos vamos a referir, no claramente de la edad del DNI. Entonces, lo que yo quiero compartir hoy es desde ahí, o sea, desde el tener en cuenta de que sí, vamos a estar hablando de cierta estructura en función de cada una de las edades, pero siempre vamos a intentar ampliar la perspectiva y ver el contexto de cada uno de los niños. ¿Vale? Entonces, pues nada, a entrar en ello al 100%. Como os decía, voy a ir viendo aquí todas los comentarios y las chuletas que me habéis, o sea, las preguntas que me habéis ido enviando, que me lo he hecho aquí como en una chuleta para no dejarme, porque no me gustaría dejarme ninguna en el tintero y dejarlas todas respondidas hoy, ¿no? Entonces, una de ellas era cómo explicarle a un niño lo que es un proceso de duelo. Y al final, para mí, ya sabéis, porque lo he dicho en otras ocasiones y es algo que no me voy a cansar de repetir nunca, un proceso de duelo es un proceso de transición, digamos, ¿vale? Es un proceso de desapego, es un proceso de cambio a lo bestia, podemos decir, ¿no? O quizás de cambio que nosotros no hemos provocado desde el inicio, ¿no? Normalmente cuando tú quieres generar un cambio, pues vas analizando tu entorno, vas estableciendo hacia dónde quieres ir y vas, digamos, cambiando diferentes factores de donde estás ahora para poder llegar a donde quieres llegar. Un proceso de duelo, digamos que es eso, pero sin tu permiso, digamos, ¿no? Sin tu intención de ir hacia ese otro lado. Entonces es un proceso de desapego constante, constante. Y al final el desapego es un proceso, ojalá que algún día lo tengamos en cuenta. El desapego es un proceso natural e inherente al ser humano. O sea, estamos todo el tiempo viviendo micropérdidas. Y esto es muy interesante y de hecho he estado trabajando ahora en un taller muy chulo que si todo va bien lo compartiré con el mundo a mediados del mes que viene para darnos cuenta de cada pérdida que vivimos en nuestra vida. O sea, no tiene por qué ser un proceso de duelo asociado siempre, siempre, siempre a la muerte de alguien. Un proceso de duelo se puede vivir a un cambio de domicilio, a un cambio de colegio, a un, yo qué sé, un amigo de tu colegio que se va a vivir a otro sitio y tú tenías mucha conexión con esa persona. Me estoy inventando las cosas que se me vienen ahora mismo. Bueno, no me las estoy inventando, son micropérdidas que yo he vivido y que he detectado de cuando era pequeña, ¿no? Pero, o sea, todo eso, esos puntos también nos llevan a un proceso de duelo. Y es súper interesante pararnos a verlo porque a lo mejor hay algunas que a día de hoy siguen dejando sus retales en nuestra vida y no nos hemos dado cuenta. Pero bueno, que me voy. A lo que nos vamos a enfocar hoy es a ese proceso de duelo, por supuesto, de cuando un ser querido se muere, ¿no? Entonces, lo que vamos a acompañar a esos niños o lo que vamos a asistir a esos niños para que vivan es ese proceso de desapego de las ideas y las situaciones y las rutinas y las personas que se están muriendo en ese momento, ¿no? Hay que tener algo en cuenta y para mí esto es clave, que independientemente de la edad del niño, un niño procesa un duelo igual que un adulto. Es decir, el niño vive ese duelo igual. O sea, igual que tú vives un duelo porque se te ha muerto tu primo del pueblo, el hijo de ese primo del pueblo también va a vivir su duelo. No de la misma forma, pero también lo va a vivir. O sea, el proceso de duelo, como digo, es un proceso natural e inherente al ser humano. Es un proceso que se vive. La clave aquí, y la clave para mí en el trabajo de los niños, es tener en cuenta que los niños muchas veces, en función de su edad, sobre todo quizás ya cuando nos acercamos más a la adolescencia, lo tienen más sencillo porque tienen más herramientas de comunicación y de expresión y saben identificar más unas cosas u otras, pero los niños normalmente tienen dificultad de expresar esas emociones porque no saben lo que les está pasando, no saben qué es lo que están sintiendo y no saben muchas veces ni siquiera la causa de lo que están sintiendo, o sea, no tienen esa asociación de se ha muerto alguien y ahora voy a estar triste y esto es natural, ¿no? Porque son normalmente cosas muy nuevas. Entonces, vamos a tener en cuenta que todos los niños pasan también su propio proceso de duelo, lo que pasa es que ellos van con el hándicap de que es más complicado para ellos expresarlo,
Un niño de 5 años no te va a decir bueno, a lo mejor uno de 5 sí, pero un niño de 2 años y medio, 3 no te va a decir estoy triste porque es que se ha muerto Pepito. A lo mejor sí, pero normalmente no va a salir de él. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta, y no me cansaré de repetirlo, la creación de esos espacios donde esos niños puedan contar lo que les pasa, lo que sienten y cómo lo sienten. ¿Vale? Entonces aquí vamos a entrar ya. Hola, hola a todos los que os estáis incorporando, ¿qué tal? Vamos a entrar ya en esa parte más, como os decía, estructurada. ¿Vale? Un segundo. Hola. Como os decía, he dividido el abordaje del duelo en la infancia en cinco grupos para darle un poco de estructura. Pero bueno, ya sabéis que yo no me voy a cansar nunca de hacer estos matices de que nada nunca es así siempre. así que vamos a por ello. Normalmente cuando se muere alguien y hay un bebé cerca, un bebé me refiero a niños de 0 a 2 años, ¿vale? Aproximadamente. Niños de 0 a 2 años. Con estas edades vamos a tener en cuenta que el desarrollo cognitivo de los niños no les lleva a darse cuenta de verdad lo que es la muerte. O sea, estos niños no se imaginan lo que es la muerte. Entonces, desde ese punto, probablemente ellos sean los que menos viven el proceso de duelo, ¿no? Cuando alguien se muere y tú tienes entre 0 y 2 años o entre 0 y año y medio, dependiendo del desarrollo cognitivo de cada uno, no te das cuenta o no se te queda tan trauma o tan aparente, que esto es otro tema para otro día. Pero lo que sí que tienen estos niños, o sea, al final los niños tan pequeños están, como yo digo siempre, mucho más cerca de ese estado original del que todos venimos, con lo cual su parte intuitiva está mucho más abierta que cualquiera de las nuestras. Entonces, este niño probablemente, o esta niña, no se dará cuenta de lo que es la muerte en sí, pero sí que van a tener una percepción brutal en relación a los sentimientos de su alrededor. Es decir, o sea, cuando un niño nace crea digamos, su entorno de confianza, ¿no? Que pueden ser sus padres o familiares más cercanos, a los que ve con más asiduidad, y de ellos va a percibir mucho más fácil las emociones. No va a saber, por supuesto, qué emociones cada una, pero sí que va a percibir que algo pasa, ¿vale? Entonces, en estos casos hay que tener muy en cuenta, hay que estar como un poco más alerta, o sobre todo tener muy en cuenta que estos niños probablemente al sentir, al final, las emociones son energía, ¿vale? Para resumir, son reacciones químicas que emiten energía, y estos niños perciben la energía de forma mucho más natural que lo hacemos los adultos, porque, como digo, están más conectados a ese estado original del que todos partimos. Entonces, cuando un adulto de su alrededor está sintiendo una emoción, está percibiendo una emoción, esa reacción química, esa energía a ellos les llega. Pero ¿qué pasa? Que ellos no reconocen lo que están pasando. Entonces, ¿qué pasa? Entre los 0 y los 2 años, cuando alguien del entorno cercano se muere, lo que podemos ver es, por ejemplo, que ese niño de repente tiene una época en la que llora muchísimo más y con muchísima más intensidad. Yo no sé si alguna vez alguno de vosotros habéis visto, bueno, sí, imagino que sí, pero bueno, no tiene por qué. Un berrinche de un bebé de verdad, o sea, de decir, se va a dejar la garganta. Y es que literalmente se está dejando la garganta porque su única forma de expresión, a menos que ya haya empezado a hablar, ¿vale? Pero vamos a pensar que no. Su única forma de expresión es a través del cuerpo y a través de, en este caso, el llanto. Con lo cual, es muy interesante ver cuando se muere alguien del entorno cercano de este niño, cómo ese niño probablemente va a llorar mucho más en forma de berrinche tocho, de decir, Dios mío, qué barbaridad, y va a tener mucho más, digamos, cambios fisiológicos. Es decir, o sea, probablemente tengan periodos de diarrea, periodos de estreñimiento o periodos, o sea, como cambios digestivos muy, muy heavy. Porque al final lo que están haciendo, y esto, o sea,
os lo puedo explicar desde la psicosomática, desde la biodescodificación, desde la ciencia, desde el punto en el que lo queráis. Pero bueno, en definitiva, lo que están haciendo es digerir todo eso que pasa, pero lo están digiriendo sin saber lo que es. Entonces su cuerpo al final expresa esa bomba que ellos están recibiendo a nivel energético de los adultos que hay alrededor. Esto al final es algo, como digo, que hay que tener en cuenta y que hay que estar pendiente, pero tampoco es algo que nos tiene que volver locos, a menos que nos extienda muchísimo en el tiempo, ¿vale? Vamos a también, pues como digo, ampliar la perspectiva. Pero al final esto es natural. O sea, que un niño de estas edades, cuando, por ejemplo, a su madre se le muere su madre, o sea, se muere su abuela, es bastante natural que ese niño o esa niña empiece a llorar, como digo, pues unos berrinches de la leche, a que, por ejemplo, le cueste mucho más estar suelto, o sea, quiera estar todo el tiempo en los brazos o pegado a su madre o a su padre, por ejemplo, o a algún familiar. Es mucho más natural porque ahí ellos lo único que tienen como referencia de zona segura son estas personas. Ellos no saben lo que están sintiendo, con lo cual, ¿qué hago? Me apego a mi zona segura. Es puro instinto de supervivencia. Los bebés son puro instinto de supervivencia y esto es normalmente lo que, digamos, los indicadores que nos suelen indicar, que nos suelen dar a entender que algo está pasando dentro del niño, que algo está recibiendo de este proceso de duelo, ¿no? Y entonces, o sea, ¿cómo actuar en estos casos? Pues es que es puro instinto, o sea, es, como decía, o sea, permiso de esa expresión, o sea, no intentemos calmar forzosamente a los niños. También yo no soy madre, pero tengo niños cerca y creo que también es interesante permitirles esa parte de que expresen hasta que se queden sin voz. Si es que algún día van a dejar de llorar y es así. Entonces no pasa nada porque tengan esa parte de liberación emocional. Para mí, desde mi punto de vista, es muy sano. Entonces lo que podemos hacer nosotros es simplemente pues comprender que esto es parte de un proceso y abrazar las emociones de esos niños. Porque además es que es lo único que quieren. Los niños de 0 a 2 años en estos casos lo único que quieren es esa parte de sentir que estás ahí con ellos. Que aunque ellos estén sintiendo algo que no sepan muy bien lo que están sintiendo, su punto de referencia de seguridad, su padre, su madre, su abuelo, su tío, quien sea, su referencia está ahí. ¿Vale? Entonces digamos que esto, como resumen, digamos sería la primera etapa. La siguiente etapa la he puesto desde los 3 a los 5 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí, o sea, entre los 3 y los 5 años los niños ya tienen esa parte de desarrollo cognitivo y motriz como mucho más desarrollada, por supuesto, y además en esta etapa ya empiezan a interactuar mucho más, ya no solo con la familia, perdón, sino con entornos nuevos, pues véase colegios de educación infantil, parques y vecinos, ¿vale? Me invento. Entonces, es verdad que estos niños, aunque tienen esa parte cognitiva más desarrollada, al final no siguen sin comprender en sí lo que es la muerte. Es natural, o sea, no tienen ni idea. Hay muchos adultos que a día de hoy tampoco, pero bueno, siguen sin entender lo que es la muerte porque nadie tampoco se lo ha explicado. Y aunque se lo expliquemos, a ellos les va a ser bastante complicado entenderlo. ¿Por qué? Porque a estas edades todavía no tienen muy establecido los conceptos espacio-tiempo, ¿vale? O sea, sobre todo el tiempo, o sea, los niños hasta determinada edad viven en el puro presente, o sea, es una maravilla, esto lo hemos hablado en algún otro directo, yo creo, ¿no? Ellos están viviendo constantemente aquí. Entonces, explicarle a un niño de entre 0 y 5 años normalmente, podría llegar a ser hasta los 7, pero sobre todo hasta los 5 años, explicarle lo que es la muerte está muy bien, pero al final es verdad que ellos no van a entender realmente que esa persona no va a volver nunca más, porque es que a ellos el nunca más no les importa. A ellos simplemente les importa lo que está pasando en este momento, ¿vale? Por eso yo siempre digo que tenemos muchísimo que aprender de ver a los niños, pero bueno, esto es otro tema que se me va. Entonces, como ellos no tienen este concepto de pasado y futuro en la cabeza, ellos probablemente vayan a entender la muerte sin su significado de definitiva.
¿no? Entonces para ellos la muerte va a ser algo así como irse a dormir, o sea, algo reversible. Cuando tú le expliques a un niño de 5 años, por ejemplo, que su abuelo, su abuela o quien sea se ha muerto, quizás esa parte de desgarro emocional, al darte cuenta que de verdad no va a volver, no se produzca al menos tan cerca en el tiempo desde el momento en el que tú le das la noticia, porque no lo está comprendiendo. Y esto es natural. Porque además es verdad que aquí empiezan a comprender que esto es algo que puede llegar a pasar, pero pasa a otros, ¿vale? Otros se van a dormir y no vuelven, pero yo siempre tengo la esperanza de que van a volver, porque yo no concibo el irte y no volver, no concibo esa parte futura, ¿vale? No sé si esto ha quedado muy claro, me da la sensación de que me he enrollado un poco en este aspecto, pero bueno, espero que sí. Si hay cualquier duda, ya sabéis que me lo podéis decir, si no yo aquí tiro y sigo hacia adelante. Aspectos a tener en cuenta o estas señales de alerta o de atención en esta etapa. Hay que estar muy pendientes de los retrocesos en determinado tipo de comportamientos, ¿vale? O sea, con 3 a 5 años, por ejemplo, los niños ya dejan de usar pañal, dejan de dormir con los padres, estoy generalizando, ¿vale? Pero dejan de usar pañal, dejan de dormir con los padres, dejan de, yo qué sé, a lo mejor de tomar biberón, de chuparse el dedo, de usar chupete, ¿vale? Todo este tipo de cosas normalmente, y generalizando mucho y sin ser madre, lo recalco otra vez, los niños ya a estas edades no lo suelen hacer. ¿Qué pasa? Que cuando se produce un duelo fuerte, o sea, una muerte cercana, un impacto emocional muy fuerte, los niños normalmente tienden a volver a determinado tipo de comportamientos infantiles, ¿vale? Como puede ser chuparse el dedo o que de repente se empiecen a hacer pis encima o que de repente en medio de la noche vayan a dormir a cama de sus padres porque no pueden dormir solos, ¿vale? O sea, todo esto es natural. Por supuesto, como he dicho antes y como no me voy a cansar de repetirlo, es natural dentro de un proceso. Por eso es importante estar atento a lo que vaya pasando y al tiempo, ¿vale? Si esto se extiende mucho en el tiempo, a lo mejor hay que tomar algún tipo de medida o algún tipo de atención extra, ¿vale? Atención extra me refiero a algún psicólogo pediátrico o cualquier tipo de cosas, aunque yo estas cosas siempre las recomiendo desde el principio, la verdad, pero bueno, luego hay las elecciones, cada uno es libre. Entonces, eso, este era otro de los temas que me han preguntado varias personas, qué hacer cuando los niños, o sea, qué indicadores nos indican que esos niños tienen probablemente emociones enquistadas, ¿no? Entonces, ¿cómo, si hacemos esto, si estamos atentos de esto y detectamos este tipo de comportamientos, este tipo de retrocesos en estas edades, qué podemos hacer? Pues es que aquí os dejaría, como yo digo siempre a mis alumnas, que creo que hay alguna por aquí, siempre digo, respóndete tú y luego te respondo yo. ¿Qué podemos hacer si vemos que estos niños empiezan a tener esta parte de retrocesos a comportamientos más infantiles? Venga, que alguien se anime a responder, ¿qué se os ocurre? Os lo he dicho al principio. Además, no hay respuestas correctas e incorrectas, ¿eh? O sea, esto es brainstorming total. Si en un niño de entre 3 y 5 años, después de la muerte de alguien cercano, vemos que vuelve a hacerse pis encima o vuelve a irse a la cama de los padres a mitad de la noche o vuelve a chuparse el dedo, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es crear ese espacio para que ese niño, aquí los niños ya tienen esa parte lingüística desarrollada. O sea, aquí los niños ya van a poder decir, no van a poder decir a lo mejor estoy triste por esto y por esto, pero sí que van a poder expresar sus emociones. Entonces aquí volvemos a la importancia de crear ese espacio para que ese niño o esa niña puedan expresarse. Y probablemente lo que mejor les pueda venir es que nosotros les compartamos a ellos que estamos tristes. Porque entonces, al ellos ver en nosotros reflejado su emoción, van a reconocer su emoción y van a dar permiso a que ésta se exprese. No sé si ha quedado muy claro, pero
Efectivamente, o sea, es darles amor, si es que al final todo se resume en ello. Pero sobre todo cuando son tan pequeños y esa parte de expresión y de conceptualización todavía no la tienen, gracias a Dios. Entonces es muy importante que creemos ese espacio para que ellos lo puedan expresar. Efectivamente, por ejemplo, mira, como dice Katusha, que lo pinten. Esto luego os comentaré más, pero es una forma de expresión emocional buenísima. Para los niños, sobre todo, cuando no tienen esa parte de ponerlo en palabras, ¿no? Pero sí, efectivamente, todo se resume en mucho amor y crear ese espacio a través, muchas veces, de nuestra propia expresión emocional, que además a nosotros nos va a venir de miedo. En fin, la siguiente etapa, esta era de 3 a 5. La siguiente etapa la he encajado entre los 6 y los 9 años. ¿Vale? Entre los 6 y los 9 años, que son como las primeras etapas de primaria, si no lo he hecho mal, son como las primeras etapas de primaria. A estas edades los niños normalmente ya comienzan a comprender que hay seres queridos que se pueden morir. O sea, que hay personas a las que yo quiero que puedo dejar de ver para siempre. ¿Vale? Como que esa parte de visión de la muerte la tienen bastante más clara que antes. Lo que pasa que aquí, desde mi punto de vista, es la franja de edad más... ¿cómo podría decirlo? Me sale peligrosa, pero no quiero que os quedéis con esa palabra. Es más interesante. A ver, un segundo. Rachel, ni ellos mismos saben por qué mojan la cama, no dar importancia y calmarles. Eso es, efectivamente. O sea, naturalizar esas cosas, acogerlos, efectivamente. Como decía, entre los 6 y los 9 años es para mí la franja de edad más interesante de observación, porque están, digamos que a un salto de esa parte de tener quizás más conciencia autónoma pues que hay cosas que me van pasando por dentro, independientemente de que haya cosas que vayan pasando en el exterior, pero entre los 6 y los 9 años están como un poco en el limbo, en ese limbo emocional en el que, porque además vamos a tener en cuenta que a los 6 años normalmente ellos sienten un desapego brutal de los padres normalmente, o por tema colegios, o por tema actividades extraescolares, o por el tema que sea. Normalmente a los 6 años los niños esa parte de desapego la sienten mucho más, ¿no? Y ahí como que empiezan a generar su propia independencia. Entonces ahí, como decía, ellos entienden que hay seres queridos que pueden morir y tienen esa visión más clara de la muerte, pero hay un punto interesante a tener en cuenta y es que aquí, en esta franja de edad, es donde más malinterpretaciones se generan. ¿A qué me refiero con esto? En esta franja de edad es para mí, desde mi punto de vista y de lo que estoy viendo, porque me lo he encontrado ya en estas últimas semanas 3 veces, es donde más los niños asocian la muerte de un ser querido con he hecho algo mal y esto es un castigo. ¿Vale? Por eso yo siempre remarco mucho la importancia de involucrar a los niños en el proceso, para que comprendan que no hay nada malo que tú hayas hecho para que esta persona se haya muerto, ¿vale? Porque sobre todo en estas edades es cuando ellos hacen más esa interpretación automática. Como os decía, ellos ya empiezan a tener esa parte de conciencia autónoma, entonces empiezan a generar sus propias, aunque normalmente niñas, empiezan a generar sus propias interpretaciones sobre el entorno, empiezan a tener claro, por ejemplo, lo que les gusta y lo que no, lo que les apetece y lo que no, lo que les divierte y lo que no, con quién quieren estar y con quién no. Pues esto igual a nivel interno. Entonces, por eso es muy importante que con estas edades tengamos ese punto de atención de que los niños se abran a vivirlo y que no interpreten que esto ha sido un castigo por algo que ellos han hecho mal, ¿vale? Porque además en esta etapa es cuando, bueno, iba a decir cuando más miedo, no es cuando más, pero es una de las que más, miedo o respeto cogen a la muerte, ¿vale? O sea, aquí normalmente si se complica el duelo de este niño, lo que van a hacer es evitar el tema completamente, o sea, van a obviarlo completamente. Es verdad que van a sentir pena por ese ser querido que se ha muerto, pero al evitarlo van a bloquear esa parte y van a no proyectar en que eso pueda volver a pasar, ¿vale? O sea, no van a pensar en que eso pueda volver a pasar, lo cual eso tiene su parte
equilibrada, digamos, porque les permite no sufrir más por y si mañana se muere esta otra persona, ¿qué pasará? Pero hay un punto de atención de que nos demos cuenta si ese niño está naturalizando el proceso y viviendo el hoy porque no sé si esta persona se va a morir mañana o está evitando el tema. ¿Vale? Aquí, por supuesto, si evitan el tema, ¿qué es lo que hay que hacer? Generar ese momento en el que les demos permiso para hablar del tema. ¿Cómo le damos permiso a un niño para hablar del tema, de lo que siente, de la muerte y de lo que no? Empezando nosotros, literalmente. O sea, ¿cómo doy permiso a alguien que tengo delante para que se muestre vulnerable? Normalmente mostrando mi propia vulnerabilidad y mostrando esa parte natural a nivel emocional y a nivel de este tema en concreto que es la muerte. ¿Vale? Entonces, eso sería lo más relevante, digamos, de esta franja de edad. La siguiente, que ya es la penúltima, es la que he puesto de, ¿qué era? De 10 a 12 años. ¿Vale? Entre los 10 y los 12 años los niños ya tienen una parte más consciente de que la muerte es algo que pasa y que no tiene, o sea, es irreversible, ¿vale? O sea, que quien se muere y ya no le vuelvo a ver más que en fotos o en vídeos o lo que sea, ¿vale? Entonces, desde ese punto tienen más conciencia de lo que es la muerte y de lo que puede pasar y sobre todo, aquí hay un punto muy interesante, a mí me gusta mucho hablar con niños de estas edades sobre estos temas porque normalmente son los que más interés tienen por los aspectos biológicos y qué pasa cuando te mueres y cómo te mueres y también te preguntan, claro, ¿qué hay después de la muerte? ¿Y qué es lo que le ha llevado a esta persona a morirse? O qué es lo que le ha llevado, incluso a mí me han llegado a preguntar qué es lo que le ha llevado a esta persona a enfermarse, ¿no? Entonces, desde este punto es muy interesante también porque ahí lo que están haciendo es abrirse a la posibilidad de y abrirse a aprender sin dar por hecho, ¿no? O sea, aquí con estas edades, por supuesto, esa parte de interpretación que ya venían haciendo desde los 6 a 9 años la hacen mucho más. La historia es que aquí se abren a mostrar su interés por el tema, lo cual es fenomenal porque así podemos, pues bueno, pues ampliarles la información. Siempre al final le vamos a ampliar la información en función de nuestra propia experiencia y nuestros propios conceptos, pero bueno, aquí es lo que han venido a elegir aprender. Así que por ahí eso, se interesan mucho por lo que es el proceso biológico, qué es lo que pasa, o sea, y cómo se desconecta el cuerpo y cómo deja de respirar y cómo se ahoga o cómo lo que sea. ¿Vale? Entonces aquí, pues bueno, pues también abrirnos a expresárselo y además es que con estas edades, además es súper interesante, tengo un caso y es súper interesante porque con estas edades lo que permite es que el adulto procese su propio duelo, porque como comentábamos el otro día, normalmente lo que hacemos es tapar el nuestro para sostener el de los otros. A ver, Raquel dice, ¿y qué se puede responder sin entrar en religión al qué hay detrás de la muerte? Yo siempre aquí apelo a lo que somos y a lo que no somos. O sea, sin entrar en religión, tú no eres un cuerpo, con lo cual lo que hay detrás de la muerte es un estado de paz. Llámalo Dios, llámalo universo, llámalo estado original, que me está gustando a mí ahora mucho llamarlo así, llámalo energía suprema, llámalo conciencia global, llámalo de la forma que quieras. O sea, yo detrás de la muerte, cuando me hacen esa pregunta, les hago una línea y es la metáfora que yo siempre uso o la historieta que yo siempre uso de la vida es y ya está, y no es lineal, es digamos un círculo. Hay una parte de ese círculo en la que tú naces y mueres en una experiencia física, humana, corporal, pero la vida es todo, o sea, es que es y punto. Ya sabes que además a mí entrar en conceptualizaciones es algo que estoy en fase de aprendizaje porque estos conceptos me rechina mucho concretar, o sea, limitarlos a un concepto. Pero yo le diría básicamente eso. Sin entrar en religión se lo diría tal cual. Tú no eres un cuerpo. Si no, si a lo mejor esta parte incluso a nosotros nos remueve por dentro, podemos apelar a cuentos. A cuentos, por ejemplo, los que conté el otro día. Bueno, a mí es que el de la gota de agua me vuelve loca, ya lo habéis visto. Entonces, para mí ese cuento lo explica todo. Entonces, o sea, lo que hay detrás de la muerte es el océano, por ejemplo. A ver, Katusha, ¿y si la muerte es de otro niño?
¿Y si la muerte es de otro niño, qué? O sea, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es la pregunta? Concrétame más, que tú sabes además de hacerlo. O sea, claro, si la muerte es de otro niño, vale, creo que ya sé por dónde vas. Creo que ya sé por dónde vas, que te he pillado. Es verdad que los niños normalmente, o naturalmente, aquí volvemos otra vez al bucle en el que estuvimos en el directo anterior de qué es lo natural y qué no, pero es verdad que como sociedad tenemos establecido que lo natural es morirse de viejo, o sea, que te vas a morir con, pues como digo yo, ¿no? Con 123 años, con canas y bailando cumbia o lo que te dé la gana. Es verdad que cuando los niños asocian eso, cuando se muere otro niño es mucho más complicado para ellos gestionar esa parte de ese duelo. Si la muerte es de otro niño, yo aquí es que les explicaría la muerte exactamente igual, porque la muerte es un proceso natural que no entiende de edad. Por supuesto, a niveles genéticos, no, genéricos. Y lo que pasa más veces, o lo que vemos más veces, es que pasa en edades avanzadas, pero es que, o sea, como decíamos el otro día, hay miles de niños muriéndose todos los días. Un niño de 12 años vive la muerte de otro. Pues ahí, o sea, es que las bases principales que he dicho al principio para mí son atemporales. O sea, esa parte de involucrarles en el proceso, permitirles expresar sus emociones y que sientan lo que sientan cuando lo sientan, como lo sientan, etcétera, y explicarles el proceso en sí, que comprendan lo que ha pasado. No esconderles información. Para mí ahí está la clave. Y permitirles ese duelo y comprender que ese duelo va a venir. Eso a los niños de 12 años, si te digo como una niña es injusto, ¿cómo? Bueno, aquí lo que yo ya estoy entendiendo por esta frase que me has dicho, que no sé si es por dónde vas, pero al final, como sociedad entendemos que la muerte de los niños es injusta, porque como sociedad entendemos que lo natural es morirse de viejo. Pero aquí es donde está para mí la clave y es darnos cuenta que la muerte es natural y atemporal. No hay una edad para morirse. Y esto lo vemos todos los días. Todos los días se muere gente de diversas edades. No sé si es a esto a lo que te referías, Katusha, o a qué te referías concretamente. Si no es así, dime y sigo tirando del hilo, que yo ya sabes que entro y no paro. Pero bueno, voy a seguir retomando, mientras tanto, de los 10 a los 12 años. Ya tienen esa parte más consciente de que la muerte es algo inevitable y es definitiva. Es verdad que está esa parte de asociación de le pasa a las personas mayores, a los abuelos, a las personas de edad más avanzada o lo que sea, ¿vale? Y se interesan por esa parte de qué es lo que pasa cuando te mueres. Sobre todo aquí, los factores a los que yo suelo recomendar prestarle más atención es a cuando intentan tapar las emociones con bromas. Y esto es algo muy interesante porque como adultos también lo hacemos y os lo dice aquí una que lo ha hecho así de veces. Cuando yo tapo el miedo a morir con bromas, o sea, cuando yo estoy haciendo bromas de forma exagerada y que no vienen a cuento y creo que me estáis entendiendo, o sea, tú cuando alguien hace una broma o una coña o un comentario semi gracioso con intención de ser gracioso aunque no lo sea, en un momento en el que no viene a cuento, ahí es donde vamos a prestar atención y a decir, vale, ok, ¿qué puede haber detrás de este comentario? Porque probablemente lo que puede haber detrás es miedo a enfrentarse a ese duelo o a esa pérdida o a esa muerte, ¿vale? Porque con estas edades ya, con 10, 12 años ya estamos más lejos de ese estado original y lo que empezamos a manifestar es un miedo terrible a quedarnos solos, a que nos separen de nuestro entorno, de nuestra zona de seguridad, ¿no? Y entonces, aquí otro de los factores que podemos ver normalmente, es uno de los indicadores, aquí es que además en esta etapa normalmente se nota muchísimo, de forma mucho más llamativa. Y es que aquí los niños normalmente, sobre todo en el colegio, empiezan a tener más, voy a llamar dificultades, pero al final más cambios en el colegio. O sea, a lo mejor un niño que ha venido sacando buenas notas, buen comportamiento, etcétera, etcétera, cuando vive un duelo de alguien muy cercano, de una forma muy intensa, y no
no lo transita de forma natural, y la forma natural de transitar el duelo es transitándola, o sea, no hay... Sí, hay fases, hay etapas y todo lo que queráis, pero al final lo que hay que hacer es sentir y punto, ¿vale? Entonces, cuando hay un niño de estas edades que no lo hace, normalmente se manifiesta a nivel escolar o a nivel social. A lo mejor empieza a tener apatía por sus compañeros y le empieza a saber que no se está relacionando con la gente, o empieza eso, a sacar peores notas o a tener problemas con los profesores, o a de repente no hacer los deberes, o de repente, ¿vale? O sea, estas cosas, vamos a entender también que hay una parte biológica de los niños en las que muchos pasan por estas etapas, por lo cual no vamos a dar por supuesto que lo que le está pasando es que hay un duelo no transitado, pero sí vamos a estar atentos de que esto puede ser un factor de atención, ¿vale? Algo que nos está diciendo que hay una emoción ahí que nos está atendiendo, porque se está superponiendo otra cosa. Y esto como adultos además lo hacemos... Vamos, o sea, como adultos lo hacemos como si tuviésemos un máster en ello, pero bueno, esto es otro tema que vamos a ver más adelante. Si no la transitaste en su momento, puedo hacerlo ahora, años después. Sabía yo que a ti esta pregunta te iba a venir. Sí, efectivamente, y eso, de hecho hay una parte, porque además creo que fue, no sé si lo hablé contigo o con otra persona, lo tengo anotado para ahora cuando vayamos a terminar, comentarlo. Porque al final, que no se nos olvide que aquí todos los que vamos en cuerpo de adulto, en algún momento hemos sido niños. Y en algún momento hemos vivido algún tipo de pérdida y es muy probable que en ese momento no la hayamos transitado porque por la coyuntura social, por el entorno, por el contexto, por nuestra movida emocional interna de ese momento, por lo que sea, la hayamos tapado. Entonces sí, efectivamente, se puede hacer ahora. Se puede hacer, o sea, porque al final cuando tú eres niño, también que no se nos olvide, por favor, que aunque yo todo lo que estoy diciendo son las cosas más genéricas y más a nivel científico, ¿no? Más a nivel datos y conceptos, que no se nos olvide que todo esto es mucho más amplio, ¿vale? Es mucho más amplio y mucho más experiencial y mucho más incluso particular. Cada uno al final lo vive como, dónde y desde dónde lo vive. Entonces, ¿se puede hacer ahora? Sí, claro que se puede hacer. Como iba a decir, como niños vivimos lo que vivimos como lo vivimos cuando lo vivimos, ¿vale? Y vamos haciendo lo mejor que podemos cada una de las cosas y vamos viviendo cada uno de los procesos lo mejor que podemos. Ahora bien, como adultos tenemos la responsabilidad de esa gestión emocional vivirla, ¿vale? Porque ya, digamos que ya hemos pasado determinadas etapas, o sea, por supuesto que hemos pasado determinadas etapas y hemos ido adquiriendo cierta conciencia emocional como para detectar qué cosas no se han vivido y abrirnos a vivirla. Las formas de vivirla ya... a lo mejor me planteo el próximo directo hablar de cómo vivir un duelo 25 años después, porque creo que también puede ser muy interesante. Pero bueno, por el momento creo que te he respondido. si no ya sabes, me dices y seguimos tirando del hilo. Y eso, y el último, digamos, la última etapa que he puesto es la adolescencia, ¿vale? Esta es la parte más divertida, por decirlo de alguna forma, porque, en fin, la adolescencia, todos los que estamos aquí hemos sido adolescentes alguna vez, también hemos sido niños, claro, pero la adolescencia en sí, como proceso biológico, es un cambio brutal, es un cóctel emocional en sí mismo, independientemente de que se te muera alguien cercano o no. Entonces, partiendo de la base de que es un proceso de esa transición física y emocional, ¿vale? Vamos a tener en cuenta también pues, que se nos junta el factor de se muere alguien importante para nosotros, ¿vale? Aquí además ya tenemos la evidencia certera porque lo estamos viviendo o porque a lo mejor a alguien ya de nuestro entorno le ha tocado vivir algo similar, de que la vida se acaba, de que la vida tal y como la conocemos o tal como creemos conocerla, se acaba. ¿Vale? Entonces sabemos que existe la muerte y aunque sabemos que existe la muerte, y esto es importantísimo porque nos pasa incluso cuando somos más mayores, tenemos cierta sensación de inmortalidad. ¿Por qué? Volvemos a lo que hablábamos siempre, porque lo natural es morirse de viejo. Entonces, como yo tengo 15 años, aunque ha muerto mi abuela, yo sé y voy a vivir eso y me pongo triste y me da rabia y todo lo que tú quieras,
pero yo sé que eso a mí todavía no me va a tocar. ¿Qué pasa cuando se muere un amigo mío con 15 años? Esto es otra historia. Efectivamente, como decía Katusha antes con los de 12, es lo mismo. Eso ya me enfrenta realmente a mi propia muerte, a mi propia mortalidad, de decir, ok, ahora esto sí puede pasar. Pero bueno, por norma general, cuando esto no pasa, en la adolescencia nos solemos pensar, pues eso, que la muerte pasa, pero pasa a otras personas y que nosotros por ahora seguimos seguros porque todavía nos quedan 60 años por delante, ¿vale? Aquí los factores de alarma o los factores de atención, es que no me gusta nada decir factores de alarma, la verdad. Los factores a los que prestar atención es cuando, para que nos dan a entender que ese duelo nos está transitando de forma natural, es principalmente, yo esto es lo que más he visto, cuando un adolescente coge el papel de adulto con un hermano o primo pequeño, ¿vale? Porque ahí lo que está haciendo es obviar completamente su mundo emocional. Y esto como adultos también podéis ver que lo hemos hecho todos alguna vez, seguro. Cogemos y nos damos cuenta de que estamos viviendo un inframundo emocional que no queremos vivir porque nos han dicho que sentir ciertas emociones es mejor, peor, X o Y, y entonces en lugar de abrirnos a vivir eso decimos, ok, yo lo que voy a hacer es solaparlo con voy a cuidar de esta persona. Y entonces, como para mí el cuidar de esta persona es más importante y duele menos, sobre todo duele menos, que meterme hacia adentro, se enfocan, por ejemplo, en coger ese papel de padres con hermanos pequeños, ¿vale? Que esto, hay una parte equilibrada de hacer esto también, pero que no se nos olvide que un niño, por muy adolescente que sea, sigue siendo un niño. Y hay ciertas responsabilidades de padres que no son para los adolescentes, ¿vale? A eso es a lo que me refiero cuando digo que cogen ese papel de padres, cuando cogen responsabilidades que verdaderamente no son suyas, ¿vale? Y otro factor de atención muy interesante en esta franja de edad es la reactividad emocional, ¿vale? Dentro de la adolescencia ya hay una carga de reactividad emocional tela marinera, pero cuando se produce además un duelo por muerte de alguien cercano, esto se potencia muchísimo más. ¿Cómo se puede detectar esto? Por ejemplo, cuando ese adolescente salta sin venir a cuento, cuando tiene una tendencia agresiva que no es... O sea, a lo mejor llega a casa y dices, buenas tardes, ¿qué tal, cariño? ¿Cómo has pasado el día? Que me dejas en paz, que no sé qué, no sé cuánto. Esto, vamos a valorar la situación, a ampliar perspectiva y ver hipótesis de por qué puede saltar así. Puede saltar así porque haya tenido un conflicto con amigos, puede saltar así porque ese día se haya levantado del revés, que también puede ser, o puede saltar así porque hay una parte de ese duelo o hay una emoción que está tapando. Esto a mí, yo en las sesiones siempre pongo el ejemplo de un vaso de agua, ¿vale? Tú imagínate que eres un vaso de agua, por ejemplo, o que eres algo que se puede llenar, ¿vale? Lo que quieras. Y cada emoción que no vas atendiendo son gotas que van llenando ese vaso, ¿vale? Entonces, cuando se produce la muerte de alguien cercano, se introduce, vamos a poner 1 litro de agua entero, con lo cual eso está rebosando. Si yo no estoy atendiendo y estoy liberando ese espacio o esa energía o esas emociones, a cualquier estímulo que haya cerca que produzca una vibración en él, va a hacer que ese vaso se derrame. ¿Vale? No sé, creo que me estoy explicando. Entonces, esto pasa exactamente igual con nuestro mundo emocional. Y con el de los adolescentes, además que no se nos olvide que es un vaso que ya de por sí se tambalea, que te cagas, porque están en plena adolescencia, que es el punto álgido de desarrollo humano, por decirlo así, todo a lo bestia en la misma franja. ¿Vale? Entonces también, ¿cómo acompañar de la mejor forma? Uy, no sé si se me ha dejado de oír. ¿Cómo acompañar de la mejor forma a estos adolescentes? Volvemos a lo mismo, vamos a abrir ese espacio. Y a lo mejor es verdad que con estas edades pueden tener cierta reactividad a que seamos las personas cercanas las que estemos ahí y las que abramos este espacio. Pues vamos a buscar a lo mejor personas que puedan estar más cerca a lo mejor de edad o de forma de pensar de ellos para que les acompañen, para que les permitan generar este espacio de expresión emocional. ¿Vale? No sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna otra duda, no sé, algo que queráis
que queráis decir. Tampoco sé muy bien cuánto tiempo llevamos, la verdad. Uy, Dios mío. 1 hora, madre mía. Madre mía. Qué barbaridad. No sé qué os está pareciendo, qué os parece esto, qué os llama la atención, qué me he dejado, qué os gustaría que hubiese comentado, que no. Todavía hay un par de preguntas de las que me habéis hecho que no he respondido, pero las voy a abordar ahora y tampoco os voy a quitar mucho. Bueno, os voy a quitar, no, que estéis aquí porque os da la gana, que nadie os ha obligado. Pero bueno, tampoco quiero que esto se nos extienda mucho más en el tiempo. Como no lo hay, voy a seguir. Teniendo en cuenta todo lo que hemos estado comentando, ¿vale? Del duelo en función de cada una de las edades, también hay que tener en cuenta, y para mí es muy interesante, porque además tengo casos cercanos y estoy trabajando con casos así, es muy interesante el proceso de duelo en niños con necesidades especiales. Además, si no me equivoco, hoy es el Día Internacional del Síndrome de Down, a lo mejor me estoy colando, pero creo que no. Y por ejemplo, ¿no? Los procesos de duelo en niños con síndrome de Down, los procesos de duelo en niños con autismo en diferentes grados, con Asperger. O sea, todo esto vamos a tener en cuenta las bases genéricas, pero desde mi humilde punto de vista, siempre, siempre, siempre va a ser el acompañamiento en ese permiso de expresión emocional y en esa parte de involucrarles. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre. Yo ya sabéis que no me voy a cansar de repetir esto. Involucrarles en el proceso y permiso de expresión emocional. ¿Vale? Porque además normalmente estos niños sí que van a tener como un poco esta libertad de preguntar sin filtro. ¿Y qué está pasando? ¿Y qué no? ¿Y qué tal? Entonces es muy importante también a ellos, cada uno con los recursos que tengamos. Por ejemplo, en autismo y Asperger es muy, muy interesante explicarlo todo con imágenes porque lo entienden como mucho mejor, ¿no? Que a nivel cognitivo y incluso en el síndrome de Down también. Entonces contarles un poco el proceso o lo que es cada una de las emociones para que ellos no sientan esa impotencia cuando lo sientan y no sepan lo que están sintiendo y entonces encima de lo que están sintiendo se frustren. ¿Vale? Entonces ya os digo, yo desde mi punto de vista, siempre que nos relacionamos con cualquier tipo de duelo, sobre todo con niños, desde esa parte de permiso de expresión, desde esa parte de crear ese espacio de confianza para que el niño se pueda expresar, yo creo que desde ahí es muy complicado que el duelo se complique, valga la redundancia, porque lo que estoy haciendo es permitírselo. Y además, a través de permitírselo, me lo estoy permitiendo, que esto es lo más importante. Y luego otra de las preguntas que he recibido es, por ejemplo, las comparaciones, como decía Katusha antes, pero me lo han preguntado sobre todo con niños más pequeños, ¿no? ¿Qué pasa en la sociedad en la que vivimos con días del padre, día de la madre en niños pequeños? Vamos a poner hasta los 12 años, ¿vale? Porque en la adolescencia ya van a tener más conciencia de esto. Pero de hasta 12 años, o sea, niños de hasta 12 años en los días del padre y la madre cuando a lo mejor se les acaba de morir el padre o la madre. Y ya no solo qué pasa con el niño en sí, o sea, el hijo de ese padre o de esa madre, sino con los niños de su alrededor, porque claro, los niños vamos a recordar que tienen esa parte de vivir en el presente maravillosa y entonces es probable que le digan a ese otro niño, oye, pero ¿y tú por qué no tienes padre? ¿O tú por qué no tienes madre? ¿No? ¿O qué has hecho para no tener padre o no para no tener madre? Aquí es muy importante, yo siempre, siempre, siempre voy a recalcar esto. Quien me conoce además sabe que a mí el ámbito de la educación me parece la base de todo. Es muy importante que hagamos piña con el colegio. Las comunidades educativas, desde mi punto de vista, tienen ese nombre porque son comunidades. O sea, no va por un lado la familia, por otro lado los alumnos y por otro lado el equipo docente, digamos. La comunidad es que se hace, digamos que es un círculo, el trabajo es circular. Entonces, desde mi punto de vista, la comunicación también tiene que ser circular. Entonces, cuando una situación así se da en un caso, en una clase, yo aquí mi recomendación es, por supuesto, ir al colegio a transmitir esta situación para que, además de que ellos también nos ayuden a estar pendiente de todos esos factores de atención que he ido comentando antes, también preparen el terreno para este tipo de días. Si yo sé que la semana que viene va a ser el Día del Padre, a lo mejor voy a abordar con los niños el hecho de que se muera un padre o de que falte un miembro de la familia.
a través de cuentos, a través de dinámicas, a través de vídeos, a través de lo que sea, pero a lo mejor lo que voy a hacer es preparar ese terreno. ¿Para qué? Para evitar, al final los niños van a actuar como les dé la gana, independientemente de lo que nosotros intentemos, pero lo que voy a intentar es generar ese punto de conciencia en los niños para que no haya ningún niño que luego se sienta de repente ese día de decir, estoy fuera de lugar. Porque si a un niño tú le dices, ¿por qué tú no tienes padre en el Día del Padre, por ejemplo, dependiendo de la edad, imagínate con 7 años, ese niño no te va a saber responder. Porque te va a decir probablemente, se ha muerto. Pero ¿y por qué se ha muerto? Ese niño no te va a saber responder. Y además recordemos que, por ejemplo, en esta edad que he puesto como ejemplo, los niños sacan su propia interpretación. Entonces, a lo mejor ahí vamos a pifiarlo, por decirlo entre comillas, el proceso que venga andado ya ese niño, porque ahí va a generar la interpretación de que, pues, es que él ha hecho algo más. Como no tiene respuesta de por qué no tiene padre en el Día del Padre, cuando lo único que hacen en clase ese día es preparar regalos para su padre, va a pensar que ha hecho algo mal. Cuando no tengo respuesta, pienso que la culpa soy yo o que el problema soy yo, sobre todo en esta edad. ¿Vale? Entonces, desde mi punto de vista, ya sabéis que yo siempre voy a proponer generar conciencia y que se creen estos espacios de confianza donde se puedan expresar este tipo de cosas y los niños puedan expresarlo con total libertad. Porque además de toda esa expresión libre de los niños, nosotros vamos a aprender y nos vamos a permitir expresarlo, porque muchas veces los primeros que no expresamos las emociones somos los adultos decentes. Y así vamos. Así que bueno, creo que ahora ya sí que no me dejo nada. Bueno, había algunos temas que quería abordar, pero creo que lo vamos a abordar en el siguiente, porque si no, esto no va a tener ningún fin. No sé qué os ha parecido, que bueno, antes de nada, gracias a todos por estar este rato, porque la verdad que para mí esto, los que me conocéis sabéis que ya de por sí esto es todo un retazo, aunque es verdad que este tema me encanta y me encanta compartir lo que yo he aprendido, lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado y todo ese cóctel que yo he hecho de lo que ahora me es útil, ¿no? En las sesiones y acompañando a otros en este tipo de procesos. Pero bueno, gracias a todos los que habéis estado escuchando durante esta pedazo de hora, que vamos, de verdad, gracias, porque a mí se me ha pasado volando, la verdad. Y me he sentido muy cómoda con todos vosotros, así que gracias Sara y gracias Rachel. Gracias a todos, de verdad. Espero bueno, que os haya aportado por lo menos un punto de vista nuevo para tener en cuenta o algo que os haya resonado. Ya sabéis que yo con esto no intento que todo el mundo piense como yo ni nada, sino simplemente que nos paremos a plantearnos las cosas que normalmente no nos planteamos, ¿no? Como es este tema de la muerte. Así que lo dicho, que si os apetece nos veremos en 15 días. Esperemos que el tema de Mariana ya esté resuelto y pueda estar aquí compartiendo con nosotros, que ella también tiene muchísimo que aportar en este sentido y en este tema. Y si no, pues volveré a lanzarme a la piscina yo, que ya sabéis que al final a esto he venido. Y lo dicho, que sigo abierta a sugerencias, a preguntas, a lo que os pueda surgir. Ya sabéis que yo estoy encantada de seguir abordando este tema, de seguir indagando en este tema y de seguir reaprendiendo cosas nuevas y puntos de vista nuevos, que al final yo creo que para esto estamos aquí. Así que de verdad, muchas gracias a todos. ¡Jo, qué comentarios tan bonitos! Gracias de verdad, gracias a todos por estar compartiendo este rato de hoy. Espero que terminéis muy bien el domingo y de verdad, de nuevo, gracias infinitas a todos por compartir este rato. Nos vemos de nuevo en 15 días si os apetece. Y nada, que paséis muy, muy feliz noche. Os mando un beso enorme a todos y gracias por todos los comentarios.